A lo largo de la historia han habido muchas personas crueles que han tomado decisiones a propósito perjudicando a gran cantidad de seres humanos. Pero como en todo, siempre hay algunas excepciones, en este caso personas que destacan porque llevaron su maldad hasta límites insospechados. Los personajes en esta lista los elegí basándome en el daño que querían causar o no les importó que fuera causado en otros, en su nivel de egoísmo, falta de ética y cualquier tipo de empatía. En este top no quise incluir dictadores porque ese es otro conteo. Sin nada más que decir, estas son las 5 personas que yo considero son las más malvadas de la historia. Primera parte. En el quinto lugar tenemos a Martin Shkreli. Para empezar hay que hablar de la empresa que fundó, Retrophin, en 2014, la cual adquirió los derechos de distribución sobre el medicamento Thiopronin, utilizado para tratar la cistuniria, y rápidamente aumentó el precio de $1.50 por píldora a $30 por píldora. Considera por favor que quienes sufren esta enfermedad deben tomar entre 10 y 15 píldoras por día. Sin embargo, esto solo era un calentamiento, pues en 2015 fundó Turing Pharmaceuticals, luego de irse de Retrophin. Mediante esta compañía, Shkreli obtuvo los derechos sobre el Darafrim, una droga que se utiliza para tratar muchas enfermedades, desde la malaria hasta el SIDA, y aumentó su precio 56 veces, pasando de costar $13.50 por píldora a $750 por píldora. En el cuarto lugar tenemos a Delphine LaLaurie. Nacida como Mary Delphine McCarthy, esta mujer fue una de las personas más influyentes en la ciudad de New Orleans del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hija de inmigrantes europeos muy ricos y esposa de un oficial español, siempre fue muy afortunada. Sin embargo, durante uno de sus viajes a España, su esposo moriría debido a una enfermedad en La Habana. Así Mary se convertiría en la administradora de una gran plantación de azúcar heredada de su esposo. Luego de 3 años volvió a casarse, esta vez con un acaudalado banquero, pero ese también murió y finalmente se casó con un médico llamado Leonel LaLaurie, del cual tomaría su apellido. Ambos compraron una mansión, la cual contaba originalmente con 2 plantas, pero se le añadió una tercera para los esclavos. Hay que recordar que en esa época era muy común que las personas ricas tuvieran esclavos como mano de obra en las plantaciones y haciendas, y estos, a pesar de tener leyes que protegían sus condiciones, seguían siendo vistos como objetos. Y es precisamente esto lo que aprovechó Mary para llevar a cabo sus crímenes. Los testimonios recogidos por la historiadora Harriet Martineau describen a los esclavos de la familia LaLaurie como cansados, delgados y demacrados. Esto era algo que llamaba poderosamente la atención, pues en público Mary era amable con ellos y mostraba que se preocupaba por su salud. Algunas personas afirmaban que cuando uno de sus esclavos intentaba escapar, jamás se le volvía a ver. Se decían muchas cosas, como que aquellos esclavos que no pulían la plata como ella quería, el castigo para ellos era cortarles los dedos. Debido a las numerosas denuncias, la policía tuvo que intervenir y resulta que esos rumores eran ciertos. Fue multada y sus esclavos fueron subastados. Pero gracias al inmenso poder de sus familiares, estos esclavos volvieron a su antigua dueña, la cual había sido abandonada por su esposo debido a la vergüenza que sintió al conocer estos hechos. Quienes se llevaron la peor parte fueron los mismos esclavos, pues LaLaurie descargó toda su ira contra ellos. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Semanas después de haber recuperado a los esclavos, un incendio se produjo en la mansión LaLaurie. Al llegar los bomberos y controlar el incendio, se encontraron con que el fuego había sido provocado por 3 esclavos, los cuales pretendían llamar la atención. Las autoridades recorrieron toda la casa en busca de la dueña, pero para su horror, encontraron el ático, aquel lugar que a los esclavos les producía horror, pues quien era llevado allí jamás era visto de nuevo. La escena que los oficiales y bomberos vieron causó que más de uno se desmayara. Lo que encontraron allí fueron decenas y decenas de miembros mutilados y podridos junto a una cantidad enorme de esclavos aún conscientes, cuyas extremidades habían sido cercenadas, y otros tantos esclavos que agonizaban y rogaban que los mataran para terminar con su sufrimiento. Lejos de lo que aparentaba en público, la realidad de Mary es que se había convertido en una consumada e increíblemente sádica torturadora de esclavos, los cuales eran víctimas de toda clase de torturas en el ático. Mary buscaba cualquier excusa para torturar a los esclavos,
De hecho, lo llegó a hacer incluso por puro aburrimiento. Mary subía constantemente al ático y convertía el golpear a los hombres y mujeres que allí se encontraban en su pasatiempo favorito. Algunos de estos esclavos eran colgados al techo por el cuello, pues Mary disfrutaba ver cómo luchaban contra la asfixia. Otros eran encerrados en jaulas muy pequeñas durante mucho tiempo, lo que les producía al final mucho dolor. Pero sus terribles métodos fueron escalando a una velocidad frenética. Sus víctimas eran ocasionalmente mujeres, las cuales comenzó por arrancarles las uñas y desollarlas vivas, para luego hacerse trajes de piel, las cuales se ponía, pues le gustaba disfrazarse de oruga. En otras ocasiones, los esclavos eran obligados a comer arañas, hormigas, gusanos u excremento, y su boca era cocida. Otras veces les arrancaba directamente los ojos o les cosía los párpados. De vez en cuando los descuartizaba vivos. Quienes no eran capaces de soportar tales torturas y morían, eran enterrados en el patio de su casa, donde fueron hallados 75 cadáveres, incluyendo varios niños. Aprovechando la conmoción del momento, escapó hacia París, donde no se supo nada más de ella hasta que murió en 1842 a sus 68 años. Elizabeth Báthory. Nacida en 1560 en Transilvania, Hungría, el país más salvaje de Europa feudal, según la escritora francesa Valentine Penrose. Elizabeth pertenecía a la rama más extravagante de una de las familias más ricas de todo el país, los Báthory. Como consecuencia, fue educada estrictamente y era muy culta. Sabía hablar húngaro, latín y alemán, en un tiempo en que la mayoría no sabía ni siquiera leer o escribir. A los 15 años fue obligada a casarse con el conde Ferenc Nárdai, el cual siempre estaba batallando en las constantes guerras contra los otomanos y había dado la orden de que por ningún motivo Elizabeth podía alejarse del castillo. Con el paso del tiempo, Elizabeth empezó a martirizarse por la supuesta vejez que la acechaba. Siguiendo los consejos de su nodriza, comenzó a pensar en utilizar los baños de sangre para evitar el paso del tiempo en su cuerpo. Comenzó a hacer una especie de sacrificio, en el cual enviaba a sus sirvientas cubiertas de miel al bosque para que fueran devoradas por los insectos, o las dejaba en tinas de agua en la intemperie hasta que se congelaran durante el invierno. Gracias a la soledad que le proporcionaba su castillo y a su tiempo libre, perfeccionó sus técnicas de asesinato hasta un grado escalofriante. Luego de 10 años de matrimonio, tuvo a sus primeros hijos, y esto la alejó del asesinato, pero su obsesión con el envejecimiento aún estaba presente. Con el paso del tiempo, esta preocupación llegaría a un grado enfermizo. Elizabeth quería mantenerse bella y joven por siempre, y esta idea se agudizó, pues al comenzar sus asesinatos de manera más sistemática tenía 44 años, lo que en aquella época se consideraba casi la tercera edad, y para obtener esta belleza necesitaba la sangre de mujeres jóvenes. Para alcanzar su objetivo, comenzó a involucrarse en la brujería. Bebía la sangre de estas chicas, se bañaba en ella, arrancaba su carne mientras sus sirvientas la sujetaban y muchos otros actos atroces. Logró mantenerse impune, ya que elegía a sus víctimas entre sus sirvientas y campesinas, las cuales podían ser tratadas como objetos por parte de los nobles sin ningún problema. Pasado un tiempo y viendo que las jóvenes comenzaban a escasear, Elizabeth desesperó y empezó a raptar y asesinar también a jóvenes de buenas familias. Estos sucesos llegaron a la corte, donde Báthory no contaba con muchos aliados, y el rey Matías de Habsburgo ordenó al conde Turso que investigara el caso. Turso y sus hombres fueron al castillo de Elizabeth y para su sorpresa no había resistencia. Cuando el conde Turso y sus hombres entraron al castillo, se toparon con una cantidad incalculable de cuerpos desmembrados y todo tipo de aparatos de tortura. Se dice que Elizabeth, a lo largo de su vida, logró asesinar una cantidad de 650 mujeres, aunque podrían ser más. Elizabeth fue condenada a cadena perpetua, recluida en su habitación, la cual fue sellada para evitar que escapara. Así viviría durante 4 años, alimentándose pobremente con la comida que le hacían llegar a través de una pequeña rejilla en la puerta. Nunca mostró señales de arrepentimiento. En el puesto número 2 tenemos a Jim Jones. Jim Warren Jones fue un religioso y fundador de la secta El Templo del Pueblo, la cual pretendía juntar las ideas cristianas y comunistas, si es que eso es posible hacerlo. Las ideas de Jim incluían la eliminación de fronteras y nacionalidades e igualdad económica y racial, y estas ideas atrajeron a muchas personas. Sus discursos integraban a personas que por aquella época aún eran segregadas, y eso las animó.
Las personas de la secta estaban encantadas con él, pero esa fascinación terminaría convirtiéndose en idolatría, y Jim Jones pasaría de ser un simple pastor a ser una especie de mesías para estas personas. La secta estaba involucrada en cada nivel de la vida de sus seguidores y los impulsaba a dejar sus vidas normales y los presionaba para que perdieran todo contacto con sus familias y amigos, con el objetivo de que empezaran una vida comunal en la sede del templo. Jones les prometía paz, pero en cambio cuando las personas iban a vivir esta vida comunal eran puestos a subsistir en las más absolutas miserias. Sin embargo, nadie se quejaba. Los problemas comenzaron cuando algunos de los miembros de la secta intentaron abandonarla. Fueron apaleados y sometidos al rechazo del resto de los miembros, a los cuales se les enseñaba a detestar y atacar a quienes cuestionaran a Jim. Los rumores acerca de estos actos se esparcieron rápidamente y la buena imagen que el templo había conseguido se perdió. Así que, temiendo que las autoridades intervinieran, Jim Jones tomó una decisión muy radical: trasladar la secta a Guyana, aislándose de cualquier medio de comunicación que pudiera amenazar al templo del pueblo. Jim Jones logró llevarse hasta Guyana un aproximado de 1000 feligreses, los cuales perdieron todo contacto con sus familias. Sin embargo, las familias de estas personas, junto con el congresista Leo Ryan, presionaban a Jones, el cual vilmente decía que cualquiera que quisiera dejar el templo era libre para hacerlo. Leo Ryan no se dejó engañar tan fácil y con un as bajo la manga puso a prueba al sacerdote, desafiándolo públicamente, ya que si el templo era tan libre como Jones decía que era, no habría problema con que el congresista le hiciera una visita. Jim Jones no tuvo otra opción más que aceptar. Leo Ryan, junto a 3 periodistas, fueron hasta el templo del pueblo como habían acordado, pero lo que ni Jones ni nadie en el templo se esperaban era la sorpresa monumental que el congresista les tenía preparada. Ante todos los fieles, anunció que quien quisiera irse de vuelta a Estados Unidos podría hacerlo con él. El sacerdote y las autoridades del templo se quedaron totalmente paralizadas, no veían venir eso, y mucho menos que algunos de los feligreses aceptaran esa oferta. En ese momento, Jones perdió los estribos y fríamente decidió cuál sería su siguiente jugada. El sacerdote sabía que si esas personas se iban y contaban lo que en la secta sucedía, sería su fin. Sin pensarlo 2 veces, mandó una camioneta llena de gente armada para que los cazaran. Estando Leo, los 3 periodistas y los desertores listos para volver a casa, fueron masacrados por los hombres de Jones. Leo Ryan, los 3 periodistas y una desertora murieron. Otras 11 personas fueron heridas y algunas pocas lograron sobrevivir haciéndose los muertos entre los cadáveres. El sacerdote, en un intento por solucionar un problema, provocó uno muchísimo peor. El asesinato del congresista no solo llamó la atención de las autoridades de ese país, sino que éstas informaron de lo sucedido al gobierno de Estados Unidos, el cual envió un comando que rodeó por completo el templo del pueblo. La secta ya tenía las horas contadas, pero lo peor aún no había comenzado. Habiendo perdido por completo la razón, Jones reunió a los fieles, a los cuales les comunicó su macabro plan. Iban a hacer un suicidio revolucionario, como lo llamaba él. Para esto utilizaron una combinación de Valium y cianuro, el Valium para dormir y no sentir dolor, y el cianuro para morir. Todos o casi todos bebieron la combinación, incluso niños y bebés, las cuales, por cierto, sufrieron muertes agónicas, pues el cianuro actuaba más rápido que el tranquilizante. Luego de esto, unas 900 personas murieron, de los cuales se estima que 200 eran niños. Fue el mayor suicidio colectivo de la historia, organizado por un megalómano, el cual no soportaba la idea de ver a su imperio desmoronándose. Nuestro número 1 es Odón de Layery, mejor conocido como el Papa Urbano II. Nació en el 1043, fue un hombre muy inteligente y que conoció a profundidad la iglesia. Además, era un diplomático muy hábil, con muchas amistades a lo largo de su vida. Tanto así que, a pesar de volverse el principal enemigo de Felipe I de Francia y Enrique IV, el emperador del Sacro Imperio Romano, las 2 personas más poderosas de su época en Europa, logró excomulgarlos y no tuvo repercusiones. Aprovechando su estatus y sus relaciones, reunió el infame Concilio de Clermont. Este concilio nació a raíz de que el emperador de Oriente, Alejandro I, le pidió ayuda a la iglesia para combatir a los turcos selyúcidas. En ese momento, Urbano vio la oportunidad perfecta para anexar territorios ocupados por los musulmanes. La guerra de Alejo I fue un éxito, pero la ambición del Papa se había desbordado.
Así que bajo el grito de Deus vult, que significa Dios así lo desea, hizo un llamado a todos los cristianos para reconquistar lugares sagrados, los cuales estaban en Medio Oriente en manos de los turcos, principalmente Jerusalén. Estas personas, en su mayoría campesinos, fueron motivados con mentiras, falsos indultos, ventajas económicas y la promesa de que si morían luchando contra los musulmanes todos sus pecados serían perdonados. Es de esta manera que Urbano II se convierte en el responsable de la primera Santa Cruzada, guerra que tenía el propósito de eliminar toda presencia musulmana de Tierra Santa. Es así como las cruzadas no perdonaron la vida ni de mujeres ni de niños. De esa primera guerra surgen las llamadas cruzadas, 2 siglos de guerras entre cristianos y musulmanes, que dejó un saldo aproximado de 1 millón de muertos, todo por la ambición y conspiración desmedida de un hombre.